Amados hermanos, el Señor los bendiga, sean todos bienvenidos a esta casa del Señor. Como nuestra pastora abría la reunión, Moisés dijo que después de su muerte, ciertamente os corromperéis. Muchos, no nosotros, por la gracia y la misericordia del Señor, estamos aquí. Como Pablo decía, por la gracia de Dios somos lo que somos, pero ¿cuántos se corrompen? De eso vamos a hablar hoy día, justamente. Y para nosotros, su iglesia, goteará, caerá la lluvia de su bendición, de su palabra, de su enseñanza sobre nuestras vidas como un rocío. Y eso es lo que recibimos todos los días, ese rocío, esa lluvia en la vida de nosotros, sus hijos, sus creyentes. Aleluya. Qué agradecidos debemos estar. Y como también se dijo en la alabanza, Él es la roca de nuestra salvación, cuya obra es perfecta. Y no debemos ignorar tampoco todo lo que esta corrupción que está imperando en este tiempo. Y por un momento nomás vamos a tomar un tiempo para hablar de ello, porque no vamos a hablar de corrupción, sino al contrario, de promesas y de visiones preciosísimas. Pero por un momento tenemos que ver esto, porque no debemos estar ajenos a lo que está ocurriendo en el mundo, en el planeta, en los gobiernos, en las familias, en nuestras propias vidas, como vamos a ir viendo. En el Salmo 2, en los versículos 1, 2 y 3, dice la palabra del Señor en esta mañana, que nos quiere enseñar. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Lo dice Dios. Se levantarán, y como dijo Moisés y como dicen todos los hombres de Dios por medio del Espíritu de Dios, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová. ¿Y contra quién? Contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Jesucristo nuestro Señor, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cumplido, hermanos? Cumplido. Todas las naciones tienen gobernantes corruptos. Si no son todas, ¿cuántas naciones hay en la tierra? 120, 100, algo así. ¿Cuántas no son corruptas? Cuenten ustedes, ¿no? Estamos siendo testigos que son los gobernantes, son esos príncipes, los que se levantan, los que se oponen a las cosas de Dios, al ungido de Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo. Sus actos lo demuestran. Cuánto ataque, cuánta burla. El nombre de Dios nunca es mencionado en ninguna parte, es más, lo han prohibido, ¿no? No toman en cuenta su santidad, su perfecto nombre, su obra que es perfecta, no la toman en cuenta, no la atesoran, no pueden. Esta es la arrogante rebeldía de una gran parte de la humanidad en este tiempo, contra Dios, contra su ley, contra su palabra, ¿no? Y hay enseñanzas morales, hay enseñanzas de justicia, hay enseñanzas preciosas que nosotros, como hijos de Dios, las hemos recibido en nuestro ser. Y ellas alumbran nuestro camino, ellas nos guían. ¿Y qué diferencia la ley que nos guía a nosotros con la ley, con las costumbres, con las enseñanzas de ellos? Hay dos mundos, digamos. El mundo de Dios, de la iglesia, los creyentes, y la humanidad en sus huecas sutilezas, sus vanas filosofías, como dice la palabra, ¿no? Y estas enseñanzas morales, de justicia, de salvación que son para nosotros, producen en nosotros un fruto precioso, que lo dice la palabra. Tenéis por fruto la la santificación de vuestras almas y como fin de todo esto, su vida eterna. Tenemos nuestra santificación ahora y nuestra vida eterna. Por eso dice la palabra, el que sea santo todavía. El que sea impío,
sea impío todavía. Pero nosotros nos santificamos, nos purificamos, día a día nos separamos. ¿Qué cosa es santificarnos? Separarnos, consagrarnos para el Señor. Y acá yo quiero hacer un paréntesis, un breve paréntesis, amados hermanos. Santificarnos es separarnos, es consagrarnos, es vivir para agradarle a Dios, no a los hombres. Él nos ha dado una familia, nos ha dado hijos, nos ha dado trabajo. Y es cierto, los amamos todo, pero nosotros en primer lugar debemos vivir para agradar a Dios y por añadidura vendrá una vida de bienestar familiar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo hemos vivido, lo sabemos, el Espíritu da testimonio de que es así. Y vivimos obedeciéndoles, vivimos sirviendo tanto a la iglesia, tanto a nuestro Señor como a nuestra familia. Le obedecemos, le servimos, vivimos para agradarle a Él y por consiguiente el Señor nos bendice y nos llena de consuelo, de esperanza, allana nuestro camino, nos sana, nos salva, nos libra de tanta cosa, nos provee. Y somos llenos de sus promesas, de sus bendiciones. ¿Y qué de las obligaciones de nosotros como hijos de Dios? ¿Dónde queda esa otra parte? Porque son dos cosas que tienen que ir paralelas. La obediencia, la bendición, caminar en ese camino precioso donde Dios allana todo y donde somos verdaderamente protegidos. Y también está lo otro, nuestras obligaciones como hijos de Dios. ¿Cómo van nuestras contribuciones? El cristiano verdadero, el Hijo de Dios, que vive agradándole a Dios, dice, se congrega. Si no puedes congregarte porque estás enfermo, o porque estás de viaje, o porque te has ido a vivir a otra parte, como me tocó a mí 3 meses irme al otro lado del mundo, pues por amor a Dios, me despertaba a 2 de la mañana y me congregaba día domingo. Algunas veces en la oración también lo hice, pero los domingos me gusta, me encantaba. Es una necesidad que tenemos, ¿sí o no, hermanos? Amén, de congregarnos. El cristiano se congrega, el cristiano se bautiza. Todos los años tenemos ceremonias de bautizo. Es un mandato del Señor, congregarse, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. El bautizo, que es un acto en el cual nosotros enterramos públicamente toda nuestra vida anterior y salimos con un nuevo nacimiento, una nueva vida, es una evidencia de la salvación que hemos recibido. Y por último, el cristiano diezma, el cristiano ofrenda, el cristiano da limosnas. La iglesia tiene muchas necesidades. Nosotros hemos venido a ser plantados como iglesia local. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Plantados en la casa de Jehová. Nos alegramos de ir a la casa de Jehová y cuando vemos una necesidad nos vamos a hacer los indiferentes. No, hermanos. Pablo, Antiguo Testamento, traed los diezmos. ¿Dónde dice eso? A ver, ¿quién me dice? Malaquías, al alfolí. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, haya provisión en mi casa. ¿Por qué tenemos todos estos adelantos? ¿Cómo no? ¿Por qué podemos estacionar nuestros carros en sitios seguros? ¿Por qué estamos ahora seguros? ¿Por qué? Porque le damos al Señor y no debemos dejar de hacerlo, hermanos. Dice Malaquías en el Antiguo Testamento, como, sí, eso es en el Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento también Pablo dice, cada primero de mes o cada semana, conforme haya sido prosperado, separa tu parte para el Señor. Amén. Bien, ya cerramos el paréntesis. Vamos a leer cómo están ellos. Mateo 13:15, creo que sí está puesta la palabra. Porque el corazón de este pueblo, de estos que se levantan contra la ley de Dios, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Así es. Y han cerrado sus ojos. Así es. ¿Se acuerdan en los Juegos Olímpicos podíamos ver todo esto? Han cerrado sus ojos para que no vean la bondad de Dios, para que no vean con sus ojos y oigan con los oídos y con el corazón se conviertan
y se entiendan y se conviertan y algo más dice el Señor y yo los sane. ¿Ven el amor de Dios con ellos? Con este mundo caído. Todos tienen oportunidad si se arrepienten de sus maldades y se conviertan y yo los sane, dice el Señor. Tenemos, hermanos, con ellos una lucha terrible. Estamos polarizados. Este planeta está hoy en día así, luchando y no contra carne y sangre, como dice Efesios, sino contra principados, esos encumbrados, contra potestades, esos dictadores, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra otros, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántas luchas? Huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, las potestades que se creen autosuficientes, los encumbrados. ¿Cuántos tipos de lucha? Entonces, hermanos, vemos quién es el que amotina a las gentes. ¿Quién es nuestro adversario? Él es el que amotina a las naciones. ¿Quién es el que está detrás de destruir los fundamentos de la tierra? Dice el Salmo 11, si fueren destruidos los fundamentos que nos quieren destruir, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su templo, nada más dice el Salmo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Levantar la vista al que está en su templo, al que sí está en su trono por los siglos de los siglos. Los otros estarán unos años, como el rey Usías y como otros, ¿no? Que cuando murió el tío, ahí sí Isaías pudo ver al rey sentado en su trono. Su tío era su rey. Y así, ¿cuántos gobernantes encumbrados? No, el único encumbrado y que va a estar en su trono para siempre es el Señor. Amén y amén, ¿no? Y hermanos, esta oposición, este amotinamiento, ha sucedido desde el inicio de la creación. En Edén hubo un amotinamiento. Recuérdenlo bien. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Antes del diluvio, otro amotinamiento. La burla contra Noé y su familia que construían el arca porque iba a haber un diluvio. Locura, ¿no? Sodoma y Gomorra, también hubo un amotinamiento terrible. En la Torre de Babel, la gran idea de los encumbrados de hacer la Torre de Babel. Y esto trajo gravísimas consecuencias, como lo que está pasando ahora. Gravísimas consecuencias vienen. Adán y Eva, ¿qué pasó? ¿Qué perdieron? Su paraíso, su Edén. Sodoma y Gomorra quedaron sepultadas en sus pecados y delitos. El diluvio se los llevó a todos, menos a Noé y su familia que creyeron, y los animales que obedientemente obedecieron y entraron en el arca para un nuevo cielo, para una nueva tierra, ¿no? La confusión de las diferentes ideas y opiniones y nadie se entendía, la confusión vino después de querer hacer la Torre de Babel. Amén. Surgió todo eso. Cero entendimiento. ¿Y qué les espera a estas gentes? Pablo, hemos leído varias veces este pasaje, lo vamos a volver a leer en 2 Timoteo, en el capítulo 3. ¿Por qué se rebelan? ¿Qué se oponen? ¿Qué piensan? No desean entrar en la senda de los justos. ¿Por qué? Porque dice Pablo, le dice a Timoteo y a nosotros que no debemos ignorar que en estos postreros días, que ya los vivimos, vendrán tiempos peligrosos. Estamos en los tiempos peligrosos y nosotros como iglesia tenemos que estar firmes, plantados, conocedores de los tiempos. Jesús nos enseñó a conocer los tiempos. Job también lo dice en su libro. ¿Por qué los que le conocen no conocen sus tiempos? Debemos ser estudiosos de los tiempos de Dios. Habrán hombres, dice, esto sí está puesto, habrán hombres amadores de sí mismos, si no tienen ahí está, amadores de sí mismos
que impondrán sus ideas porque se aman, son egoístas, quieren sus ideas, imponen sus ideas, sus agendas, son soberbios, son blasfemos, son aborrecedores, por supuesto, de lo bueno y son infatuados. Y acá esta palabra infatuado a mí me llamó la atención porque yo la busqué y vi que significa estar nublado, estar enrarecido, estar distorsionado, tembleque, entontecido, ¿no? Y estos que hacen estas ideas, esas agendas que son terribles, no sé quién escuche esas cosas, pero yo a veces las escucho por cultura y para rebatir cuando alguien me diga algo, ¿no? Son cosas entontecidas. Y en Isaías 28 dice que algunos hombres, cuando ustedes puedan lo lean, está en Isaías 28:7, algunos hombres se entontecieron, se infatuaron, se tupieron de estas cosas sus mentes. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Erraron en la visión, tropezaron en el juicio, que es justo lo que está pasando en este tiempo, en estas vanas gentes, en estas que se amotinan, tropiezan en el juicio, yerran en la visión. Y Pablo les dice, a esta clase de gente, nos dice a nosotros, evita, no te juntes con ellos, porque nos van a trastornar. Van a querer lavarnos la cabeza y nosotros ya tenemos la mente de Cristo y no necesitamos este tipo de enseñanzas. Estos hombres, versículos 8 y 9 de este mismo pasaje, dice, de la manera, recuerden antes en Egipto, de la manera que Janes y Jambres, esos magos, resistieron a Moisés, a las enseñanzas, al enunciado de Moisés. ¿Se acuerdan cuál era el enunciado? Sacar a sus hijos, a su pueblo de la esclavitud, de la ignorancia, del oprobio. Y como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a los predicadores, a los hombres de Dios, resisten a la verdad. Hombres, dice, corruptos. Parece que fuera lo que leemos en los periódicos. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos, cero en la fe, réprobos en cuanto a la fe. Y esto les espera. No irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Dios, hermanos, nos los muestra tal como son. Y este pasaje que sigue es para nosotros. El Espíritu Santo le inspiró a Pablo un contraste para decirnos a nosotros como iglesia que no seguimos esas corrientes del mundo, pero persiste tú, hermano, tú, hermana, yo, persiste, Marta, en lo que has aprendido. Todos hemos aprendido mucho en esta congregación. Y te has persuadido, o sea, he tenido convicción, sabiendo de quién lo has aprendido. De acá, de nuestro maestro de maestros, del Señor. Si bien nos ha colocado con maestros terrenales, con nuestra pastora, con esas cubiertas que antaño también la pastora misma Juanita hemos tenido, y también un pastor. Nos han enseñado bien, hermanos, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, nuestra niñez espiritual, nuestra juventud espiritual, nuestra madurez espiritual, ¿ya cuántos estamos en la madurez espiritual? Que de nuestra niñez hemos sabido, qué lindo, sabemos rebatir, sabemos presentar defensa. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales, dice, te pueden hacer sabio, así es, sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todo esto, ¿para jactarnos? No. Para que el hombre de Dios, la mujer de Dios estén enteramente preparados para toda buena obra. Para distinguir estos tiempos, ¿no? Hace un momento hablábamos que ellos están velados, sus ojos están velados, sus oídos engrosados, no miran, no se pueden convertir, Dios no los puede sanar, pero Dios nos dice a nosotros, pero bienaventurados vosotros, dice, porque vuestros ojos ven,
porque vuestros oídos oyen. Y este mundo, hermanos, ha recibido hace unos pocos días un acto de misericordia del Señor. Estamos con una esperanza gozosa en nuestro corazón, fruto de la santificación de la iglesia, de esa iglesia que ora, que predica, que obedece, que sabe lo que le corresponde hacer. Ese es el fruto, hermanos. Nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios fiel y nos ha llenado en estos días de una esperanza gloriosa, una bendita esperanza que debemos atesorar y seguir sin extraviarnos, proseguir en este camino de santidad que Él nos ha puesto. Cada día que el Señor nos afirme más. Pero hoy, 10 de noviembre, ocurren estas cosas que hemos visto en el Salmo 2, pero también tenemos esa ancla, esa esperanza que ha venido a nuestro corazón. Y hubo un profeta de Dios, un hombre que tiene un libro precioso de solo 3 capítulos y es Habacuc. Habacuc tiene un nombre precioso, que es lo que nos ha venido a nosotros desde hace 4 días, creo, un abrazo. Su nombre significa abrazo. Su nombre significa consuelo. Yo siento que Dios nos ha abrazado y nos está consolando en medio de esta locura que vive el planeta, de todo lo que vemos, de todos los motines y de todas las agendas y de todas las locuras. Nos ha dado una esperanza. Y este hombre, estoy acá leyendo, vio solo males, ¿o no?, en sus días, ¿no? Y pudo decir algo. ¿Y podés decir tú lo mismo? Sobre mi guarda estaré, dijo Habacuc. Aunque estaba viendo solo males, y vamos a comprobarlo. Aquí en Habacuc, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice, hablaba como nosotros, como yo hablo cuando estoy a solas con Dios y seguro ustedes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, esperaré? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré por este asunto que tú lo sabes y que son varios? ¿Clamaré y no oirás? Y daré voces a ti, porque a veces es con llanto, con grito, con súplica, con clamor. Daré voces a ti a causa de la violencia que veo. ¿Y no salvarás, Señor, de la injusticia que veo, de las locuras que veo, de las insanías que veo, de las corrupciones, de las inmoralidades que veo, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Haces que yo vea que el impío asedia al justo. ¿Cómo es posible eso, Señor? ¿Oramos así o yo soy la única que oro así? ¿Y qué ha respondido el Señor? Sí, nos ha respondido. Amén, nos ha respondido, nos ha llenado de esperanza, nos ha abrazado y nos ha dicho, sobre tu guarda vas a estar porque yo te voy a dar una cosita, una visión. Y eso es lo que pasa. Habacuc persistió en seguir así en su corazón y dijo, sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza, dice, ¿cuál era su fortaleza? Dios. Cristo para nosotros, Dios es nuestra fortaleza. Sobre la fortaleza que eres tú, Dios mío, en mi vida, voy a firmar mi pie en este tiempo, voy a firmarme, voy a aumentar mi fe y voy a velar, voy a estar sobre mi guarda. Estaré muy atenta, muy atento a todo lo que está pasando en esta tierra. Proseguiré, permaneceré obediente. Para ver qué me vas a decir, Señor. ¿Qué más me vas a decir en este tiempo? ¿Y qué te voy a contestar respecto a lo que yo quiero que me digas? Necesito que me digas algo, le decía Habacuc a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Versículo 3. La visión. ¿Sabes cuál es la visión, hermanos? ¿Qué visión le dio? Yo decía, ¿pero qué? Lo revisaba el capítulo. Pero, Señor, la visión. El justo por la fe vive.
Y en eso debes estar tú centrado. El justo por la fe vive y el Señor levanta a los justos y a los impíos los desecha. El Señor tiene cuidado de los justos. Entonces, el justo tiene que llenarse de fe y vivir en fe y estar sobre su guarda, aguardando las manifestaciones gloriosas de Dios, mirando a su trono y esperar. Ya vino un acto de justicia hacia nosotros, hacia su iglesia. No quiero hablarlo, pero no está el presidente ungido todavía en funciones y ya ha dicho un montón de cosas a favor de la iglesia, a favor de la ley de Dios. Aleluya, aleluya. ¿Qué más veremos, Señor? Con tremendas cosas, Señor, de justicia. El justo por la fe vivirá. Y dice en el 4, y he aquí, le dijo también Dios a Habacuc, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece como el mundo, como están ellos. Mas el justo por su fe vivirá. Eso es lo que Dios le dijo a Habacuc. El mundo se enorgullece, sus almas no son rectas, se envanecen, piensan cosas vanas, se amotinan desde el principio de la creación. Pero el justo por la fe vive. Amén, amén. Gracias al Señor, ¿no? Dice en el Salmo 11 que los justos verán, el hombre recto, el hombre justo, mirará su rostro. Y cuando tú te levantas y miras el trono de Dios allá en la majestad de las alturas, Él te está mirando y tú puedes ver su majestad. Si bien no le vemos, pero lo sentimos. Dice el canto, mis manos te pueden tocar, mis ojos te pueden ver, espiritualmente vemos su majestad, su bien viniendo sobre nuestras vidas. Y le aguardamos sobre nuestra guarda, abrazando promesas, esperándolas pacientemente, así como Habacuc, ¿no? Y pido por favor a los hermanos de la música que puedan ir subiendo, abracemos estas promesas, estas palabras de Habacuc. No olvidemos que su nombre significa abrazo. Este profeta también dijo dos porciones preciosísimas, lindísimas. En el capítulo 3, en el versículo 2, dice, el justo por la fe vivirá. Él dijo, Señor, he oído tu palabra. Me has dicho que por mi fe voy a salvarme, voy a vivir y veré tus maravillas. Jehová, he oído tu palabra y temí. La he tomado en cuenta, la respeto, la honro, espero en ella. Oh Jehová, ahora ¿qué le pide? Porque el que pide poco es un loco. Y él le pide más. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, porque estos tiempos son malos, nos atacan, tenemos luchas contra todo tipo de gente, ¿no? Contra las huestes de maldad. Aviva tu obra, Señor, cúbrenos en medio de este tiempo. Mándame tu aliento, Señor. En medio de los tiempos, haz conocer tu obra. Y Él está asomándose, hermanos. Está brotando en nuestras vidas, en esta tierra que le sigue al Señor, en su iglesia. En la ira en que están estas gentes porque se han despertado furiosos, en la ira, acuérdate, Señor, de la misericordia. Que la misericordia, amados hermanos, pongámonos de pie, por favor, que la misericordia y la verdad que están solamente en nuestro Señor se junten. Su misericordia, su verdad se junten en un abrazo, en un consuelo para nuestras vidas. A favor de tu pueblo, Señor, a favor de tu iglesia, Padre Santo. Que la justicia y la cordura, Señor, retornen a esta tierra, a tu iglesia, Señor, que seamos testimonio de esa verdad, de ese amor, de esa misericordia, de esa fidelidad que eres tú en nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice en este mismo libro, en el versículo 13, que tú has salido a socorrer a tu pueblo, has salido a abrazarnos,
ha salido a confortarnos, ha salido a alentarnos, a mandarnos un acto de misericordia en este tiempo, el cual atesoramos grandemente, Señor. Y hoy podemos decir, Jehová el Señor, como Habacuc, que en vez de decir, ¿por qué me haces ver tanto mal?, como nosotros también lo decimos, también él pudo decir, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, porque estoy llena de esperanza. Puedo remontarme sobre esta locura que es el planeta. Puedo remontarme porque tengo un aliciente, tengo una esperanza que está en ti, Señor. Mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Así que vamos a guardar, seguir aguardando gozosamente, fielmente, abrazando esas promesas que el Señor tiene. Él es nuestra fortaleza en este tiempo. Él es ese abrazo que hemos recibido. Aleluya. Gracias, Señor. Amén, Señor.